Estamos ya al aire, ahorita ya estamos al aire desde Italia. Desde Italia estamos transmitiendo hoy porque tenemos desde Europa la dirección del Festival Mundial de Poesía que está a cargo de Claudia Piccino y de Elisabetta Bagli en el Frente Poético Mundial en defensa de los derechos de la mujer. Estamos en nuestra sesión número 17 hoy. Esta sesión 17 es muy importante porque resulta que como hemos comenzado desde hace tiempo a ver específicamente cuáles son los dos trabajos muy importantes que nos hemos planteado para esta acción poética mundial, entonces vamos a trabajar sobre dos áreas en las cuales la selección de hoy es una selección de alto coturno porque tiene varias cosas. Por ejemplo, tenemos a un médico, escritor, tenemos a una abogada especialista en derechos humanos y en derecho familiar, tenemos a psicólogos especializados y tenemos a directores de ONG que trabajan directamente en estas áreas y que se encuentran, por supuesto, en España y se encuentran en Italia. Así es de que nos da muchísimo gusto conocer y les voy a presentar, mientras tanto, de qué vamos a hablar hoy para que después Elisabetta Bagli y Claudia Piccino, que son las directoras en Europa, pues nos puedan comentar cómo están las cosas y cómo nos va hoy. Saludamos a Itzel Neja. Muchas gracias, Itzel, por tu gran trabajo en sanación y tu gran trabajo también como activista. Itzel es una gran activista en varios campos, especialmente, por ejemplo, en estos días en los cuales hemos trabajado seriamente con todo lo que significa la contingencia sanitaria a nivel mundial, pues Itzel ha trabajado bien. Así es de que, pues precisamente creo que después de que Elisabetta esté hablando y ya los presente, entonces como estamos hablando de Italia, entonces les tengo un regalo, il giorno nostri, Italia, del WFP, il World Poetry Front in Defense of Women's Rights, parleremo dei diritti negati alle donne, in particolare l'ablazione di clitoride o la mutilazione genitale. Lo faremo con il medico e lo scrittore italiano Santo Joffre e con i rappresentanti della Tribune for Human Rights, l'avvocato María José Rodríguez Rojas e la psicóloga, membro del Consiglio di Amministrazione e representante legale del Colegio de Psicología di Madrid, Nuria Mateos de la Calle e María Ubago. E moderatori dell'evento sono Claudia Piccino, responsabili del Festival Mondiale della Poesia in Europa, ed Elisabetta Bagli, responsabili per l'Europa del Frente Poetico Mondiale in difesa del diritto della donna. Tutti abbracci e io e parlare in italiano. Grazie. Bravo, en italiano. Bueno, entonces les voy a presentar uno por uno y ya después otra vez Elisabetta va a hablar. Entonces, mira, tenemos a un hermano, el mio fratello Santo Joffre. El Santo è un scrittore molto bello, molto importante, y Santo está trabajando mucho en una cosa que se llama la novela histórica. Entonces Santo escribe también novelas históricas, pero además de eso, pues se dedica a la medicina. Entonces, como Claudia Piccino es la que coordina todo eso por allá en Italia, entonces con sus manos mágicas, Magicimani, entonces dijo, no, sí, claro, vamos a colocar un médico aquí para que quedemos bien, y ha usado a Santo Joffre, lo ha invitado. Y entonces tenemos también a María José Rodríguez. Hola, María José, ¿cómo estás? Qué gusto nos da saludarte, María José. ¿Cómo están las temperaturas en Madrid? Un gusto saludarte también, Yuri. Las temperaturas afortunadamente van subiendo ya. Ya hemos dejado atrás la ola de frío que tuvimos con la gran nevada de hace una semana.
Bueno, excelente, muy bien. Y entonces saludamos a Madeline Mendieta en Nicaragua y saludamos también a Dave Flasca que nos está escribiendo desde un lugar muy cercano al Tíbet. Dave Flasca pues es uno de los viajeros importantes, es del Festival Mundial de Poesía y está con nosotros haciendo ahorita un gran esfuerzo de comunicación. Pero bueno, acá lo importante, María José, es que tenemos que presentar también a María José, que ya les decía que pues es una abogada en lo familiar. Y además de que es una abogada en lo familiar, pues se dedica a los derechos humanos. Entonces ella trabaja muy bien en todo lo que significa de lo que vamos a hablar, que le interesa desde el punto de vista, qué es lo que le pasa a la mujer, qué es lo que le pasa a los derechos de la mujer, cómo se reivindican estos derechos en términos de lo que significa el derecho, pero incluso también como es una mujer muy polifacética y capaz, pues está en The Tribune y además trabaja, adivinen con qué, con derecho laboral. Cuando ella se aburre, entonces se dedica a cuidar de la gente que la despiden. Por lo tanto, muchas gracias, querida María José, por todas esas cosas bellas que estás haciendo y que apoyan directamente a toda la gente. Saludamos a la directora continental de América y a Dave Flasca, y también entonces vamos ahorita con Nuria. Y entonces les voy a presentar a Nuria, ahí vamos a tener a Nuria ahorita que llegue a la pantalla. Y Nuria, ¿cómo estás, Nuria? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo se ve el invierno por allá? Bien, hemos pasado unos días de mucho frío, pero ahora el tiempo ya está cambiando y muchísimo mejor. Y muchas gracias a la organización por la invitación y poder estar con todas vosotras y vosotros aquí. Bueno, pues es un trabajo mutuo de Elisabetta y de Claudia. Y bueno, Nuria, por ejemplo, se dedica a la psicología. Así es de que ahorita cuando la presente más formalmente Elisabetta, pues entre todos nos van a contar qué tareas lleva directamente con la psicología, pues porque como ustedes saben, la psicología es muy importante para este tratamiento de los derechos de la mujer y por supuesto en esto de los feminicidios, que también nos van a contar cómo es el Estado europeo. Y finalmente, antes de presentar a Claudia y a Elisabetta, tenemos a María Ubago, y María trabaja con una ONG. María sí trabaja con eso porque además de difundir las cosas, porque se metió a estudiar publicidad. Entonces, como publicista, trabaja muy bien y entonces ha hecho una red con su ONG que se llama The Tribune, la tribuna. Y entonces ellos se dedican, por supuesto, a los derechos civiles, pero tienen, adivinen, 16 embajadas, incluido México, trabajan en Kenia. Entonces, por supuesto que es un gran apoyo en términos de una red necesaria que por supuesto reivindica el trabajo y el concepto de lo que vamos a hacer hoy. Muchas felicitaciones, querida María, por trabajar en esto de la tribuna, cosa que nos da mucho gusto. Saludamos, por supuesto, a Ana León en Málaga y saludamos a Montserrat Dabrantes, que los quiere mucho. Montserrat los quiere mucho desde Cádiz, desde Arcos de la Frontera, donde hacen un merengue exquisito. Los merengues más ricos de España están ahí en Cádiz. Ok, bueno, Claudia, ¿cómo estás? Ciao, Claudia, contami. Buonasera a tutti, benvenuti, ciao Yuri. In realtà Yuri ha fatto gli onori di casa, quello che avremmo dovuto fare io ed Elisabetta. Noi lo ringraziamo per essere qui con noi questa sera, grazie a tutti coloro che ci seguono. Siamo qui in realtà a parlarvi questa sera di un argomento un po' difficile. Ringrazio i nostri ospiti e vi faccio soltanto una piccola introduzione di dati statistici. E dopo lascerò la parola a Elisabetta e presenteremo Santo Gioffre insieme. Quindi la mutilazione genitale femminile, sebbene sia internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani, si calcola che ancora oggi siano circa 68 milioni le ragazze in tutto il mondo che rischiano di subire questa pratica prima del 2030.
Nel mondo sono più di 200 milioni invece le ragazze e le donne che hanno già subito questa pratica. La maggior parte di loro viene sottoposta prima dei 15 anni a questa mutilazione, ma in quali paesi viene praticata? Principalmente in 30 paesi dell'Africa e del Medio Oriente, ma anche in alcuni paesi dell'Asia e dell'America Latina e, ohimè, purtroppo accade anche in Europa. Si stima che circa 600 milioni di donne che vivono in Europa siano state vittime di questa pratica e che altre 180.000 siano a rischio in 13 paesi europei. Non dobbiamo pensare quindi che la mutilazione genitale femminile riguardi solo il continente africano. È una pratica drammaticamente presente anche nell'Arabia Saudita, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti e nella Malesia. Purtroppo si può considerare che qualora vengano mantenuti i livelli correnti, per il 2030 ci sarà un aumento di circa 4 milioni e mezzo di ragazze che rischiano di subire la mutilazione genitale. C'è una buona notizia però, il Sudan ha raggiunto senza dubbio un traguardo importante con l'approvazione della recente legge che vieta la mutilazione genitale femminile, una pratica considerata appunto una grave violazione dei diritti delle donne dall'ONU, tanto da prevederne l'eliminazione nel quadro degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Ora ci parlerà nello specifico di questa pratica il medico e delle conseguenze ce ne parleranno le psicologhe e le giuriste qui presenti. Io brevemente faccio un sunto in inglese per i nostri amici che ci seguono dal resto del mondo e poi passerei la parola a Santo Geoffrey. Although it is internationally recognized as a violation of human rights, it is estimated that around 68 million girls around the world are at risk of undergoing this practice before 2030. More than 200 million girls and women worldwide have undergone this practice. Most of them are submitted before their 15 years. In which countries is female genital mutilation practiced? Female genital mutilation is practiced mainly in about 30 countries in Africa and the Middle East, but also in some countries in Asia and Latin America. We don't think we are better in Europe. Although illegal in Europe and some member states also persecute it when it is carried out outside the country, it is estimated that around 600,000 women living in Europe have been victims of this practice, and that another 180 are at risk in 13 European countries. Therefore, we must not think that female genital mutilation concerns only the African continent, but it is also practiced in Indonesia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Malaysia. It can be considered that if the current levels are maintained, by 2030 there will be an increase of about 4 million girls who are at risk of genital mutilation every year. This is a phenomenon which is however in constant flux. But there is also good news. Sudan has undoubtedly reached an important milestone with the approval of the recent law banning female genital mutilation, a practice considered a serious violation of women's rights, so much so that it has been eliminated within the framework of the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. What are the reasons why female genital mutilation is practiced? Our guest will explain. And so, unfortunately, I want to say these sentences of Maria Neukle, Socialists and Democrats. Unfortunately, women's bodies have always been a battlefield. It's always about men's control over women's bodies. Bene, vi ho rubato un po' di tempo per fare questo preambolo. Non so, Elisabetta, ti ho rubato un po' l'introduzione, ma dimmi tu se vuoi parlare tu o presentiamo Santo. Presentiamo prima, sì. Presentiamo prima Santo, credo io, e poi dopo appunto parlo un pochino, dico io un po' quello che connettando tutto, facendo una connessione. Allora, Elisabetta, tu puoi tradurre. Nos vamos con Santo directamente, vámonos con Santo ya, a presentarlo.
Sì, presentiamo il medico Santo Gioffre che ci parlerà adesso di mutilazione genitale dal punto di vista medico. Santo Gioffre è anche uno scrittore molto noto in Italia, scrive romanzi storici ed è molto noto anche per la sua presenza in politica. Prego Santo Gioffre di accendere il microfono e di raccontarci un po' dal punto di vista medico. Sì, io intanto buongiorno e buonasera a tutti, grazie per l'invito a Claudia e grazie a tutti voi per avermi fatto partecipare a questo importantissimo simposio internazionale che affronta una tematica purtroppo attuale e che noi che operiamo in territori di prima linea per quanto riguarda, diciamo, l'immigrazione soprattutto dei paesi del Nord Africa, purtroppo ci imbattiamo continuamente e quindi abbiamo una conoscenza tragica e diretta del fenomeno. Io, diciamo, il mio ruolo in questa cosa è sintetizzare al massimo la problematica dal punto di vista medico, spiegando bene che cos'è appunto le mutilazioni genitali femminili. Questa categoria di patologie, perché si tratta di una gravissima patologia, una mutilazione patologica, comprendono tutte le procedure che riguardano la parziale o totale rimozione dei genitali esterni, le lesioni e le modificazioni eseguite sugli organi genitali femminili per motivi tradizionali o comunque non terapeutici. Le mutilazioni genitali femminili vengono riconosciute per la prima volta a livello internazionale, come già ha detto Claudia, nel 1958 come violazione dei diritti umani delle ragazze e delle donne. Sono descritti 3 tipi di mutilazioni genitali femminili che vanno, senza entrare nello specifico che sarebbe anche troppo tragico, che vanno dalla forma più lieve, che è la rimozione totale o parziale del clitoride e del propulsio, fino alla rimozione e opposizione delle grandi labbra della vulva. Ogni anno si registrano 2 milioni di mutilazioni genitali femminili in Africa, in Medio Oriente e in Europa, appunto, che sono gli immigrati. L'età principale in cui avviene questo tragico fenomeno va dai 4 agli 8 anni di età. Le bambine e le ragazze che subiscono una mutilazione genitale purtroppo vanno incontro a delle complicanze mediche e ginecologiche estreme. Sicuramente si scopre di questa cosa, la donna dopo l'atto in cui avviene, diciamo, l'episodio tragico, ha un ricordo, un ritorno di ricordo del dolore permanente che diviene insopportabile durante il primo rapporto sessuale. Le conseguenze maggiori sono l'emorragia, l'infezione della ferita, la sepsi, lo shock, problemi urinari fino all'incontinenza totale e alle fratture pelviche, la sterilità, l'infertilità, la dismonorrea, il dolore, e la dispareunia, il dolore durante i rapporti. Il rischio più elevato di contrarre infezioni da HPV ed HIV. Poi abbiamo quelle tragiche, la morte, lo shock per dolore acuto o per emorragia durante il parto, prolungamento del travaglio, la causa di fistole anorettali, le lacerazioni imponenti del perineo, l'aumento del 70% dell'emorragia del postpartum, l'aumento della morte del neonato e, oltre alle conseguenze psichiche che verranno trattate dopo, e anche, diciamo, tutta una serie di patologie che logicamente incidono fortemente sul lato sia fisico che psichico della donna. Ecco, come si capisce, le mutilazioni genitali che appartengono alla grande fascia
di tutto ciò che ha a che fare apparentemente con il mondo tribale, ma anche per certi aspetti rituali che in fondo appartengono, che sono di tipo religioso, di tipo culturali, ma che per altri aspetti anche in altre forme hanno interessato anche il nostro mondo, quello, il mondo cristiano, per certi aspetti. Ecco, è una tragicità ed è una realtà di cui ogni giorno noi medici, noi ginecologi ci confrontiamo. Ecco, forse questa patologia che viene solo a galla quando avvengono eventi drammatici o quando qualche personaggio, qualche che diventa famoso, ha avuto la tragedia di subire questa cosa, emergono. Purtroppo invece sono molto comuni. E devo dire che la lotta a queste cose anche in Europa non è determinante, in Occidente non è determinante e non è incisiva come dovrebbe essere. Io spero anche che da questo bellissimo simposio che avete organizzato che possa venire un grido di dolore e un grido di allarme, soprattutto perché questa cosa si sta diffondendo anche in Occidente e noi per la cultura, ma perché per il fatto che sempre diciamo che un po' siamo differenti e non lo siamo, ecco, forse ci toccherebbe ancora di più affrontare direttamente e con determinazione questo aspetto per dare dignità ad ogni bambina che nasce e sicuramente, siccome io ho visto anche quasi morire una ragazzina che è arrivata alla nostra osservazione per essere sbarcata qui con un gommone a causa di questo aspetto, ecco, voglio dire che forse sarebbe ora che noi, anche noi occidentali, che diciamo che ci portiamo una grande cultura dietro, dico, affrontassimo di petto questa cosa. Muy bien, muchísimas gracias, Santo. Y Elisabetta nos va a ayudar ahorita. Un segundo solo que así voy a hacer un poco de traducción al español y luego Santo, scusa, se vuoi appunto continuare e terminare, intanto noi facciamo un pochino la traduzione in spagnolo perché così almeno lo capiscono anche le persone che stanno ascoltando. Pues lo que dice Santo José dice que hay varias proceduras, vamos, que conciernen la parcial o la total, vamos, eliminación del clítoris. Y se describen 3 tipos, por eso de mutilación genital femenina. Y por desgracia es la mutilación. Perdona, si podéis apagar, cerrar los micrófonos, gracias. Pues la mutilación genital femenina dice que está reconocida por primera vez a nivel internacional en 1958 como violación de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. Y dice que, no obstante, vamos, todo, pues se sigue haciendo no solo, como ha dicho por eso Claudia, también no solo en África y en varias partes del mundo, sino que también pues en Europa. Y cada año se registran 2 millones de mutilación. Y se dice que, por ejemplo, la mutilación es por motivos religiosos, por motivos también sanitarios, así piensan los que la hacen, por supuesto, por motivos sociales, porque las niñas pueden entrar en sociedad si están por eso con la mutilación. Y lo único que hace, en realidad, no es nada de eso, porque hay que acabar con eso, y lo único que hace la mutilación es que la mujer tenga un dolor permanente que se vuelve inolvidable, vamos, sobre todo en la primera relación sexual, puede tener hemorragias, infecciones por heridas, septicemia, problemas urinarios, incontinencia, esterilidad y hasta pueden tener muerte, infección por HIV y también lo que dice
aumentar la muerte de los recién nacidos. Y lo que dice Santo es que pues tenemos que concienciarnos todos, porque hasta él ha visto llegar con estas barcas que llegan, bueno, que digamos son barcas de la esperanza, estos barcos enormes, ¿no? De la esperanza, que llegan las pateras, ¿no? Vamos a decirlo así, que llegan aquí en Occidente, pues él mismo ha visto llegar a una niña que se le murió en los brazos, pues en estas gravísimas condiciones. Pues, Santo, si puoi continuare, per favore, prego. Santo. Una pregunta última para Santo, para que la puedas traducir, Elisabetta, es la pregunta de la infección aquí para Santo, una pregunta que tiene que ver con la mutilación femenina es ¿cómo podríamos evitar la mutilación si es un problema cultural? Eso, entonces, quello che dice come possiamo evitare la mutilazione, Santo, se la mutilazione è un problema culturale. Ma soprattutto facendo campagne prima nei luoghi dove questa cosa è endemica, dove appunto appartiene a quella cultura, dicendo e spiegando bene a che cosa vanno incontro le ragazze che d'altronde in quel posto, e soprattutto programmi di educazione, ma soprattutto qui in Occidente, che appunto vi è si portano con sé questo concetto attraverso la legge che impone comunque, anche dal punto di vista repressivo, di non praticare questa cosa, che gli occidentali si facciano carico, oltre all'istruzione, oltre a spiegare quali sono i pericoli mortali per una ragazzina che subisce questa cosa, che questo fatto quantomeno nei luoghi d'origine sicuramente con programmi di intervento e sempre legati al concetto della lesione in queste ragazze, ma in Occidente la possibilità c'è, come se c'è, cioè ogni governo dovrebbe quantomeno imporre che non si facciano mutilazioni e che non si facciano mutilazioni genitali, che questo lo possono fare qui da noi. Santo, lo que dice Santo es que es un problema de educación. Es decir, las personas que vienen desde estos lugares que vienen aquí, pues nuestra obligación de los gobiernos occidentales es educarlos a que estas cosas no se hagan ni aquí ni allí, por supuesto. Y entonces es necesario, proprio es un deber moral que tenemos nosotros en Occidente, pues la educación, porque a través de unos programas, por eso educativos en este sentido. Muy bien, entonces ahora, vamos a continuar ahorita con María. No sé si... Vamos a continuar ahorita con María. Vale. Continúa, Elisabetta, con María José. Sí, no sé si Claudia dice que quería decir 3 palabras en inglés. Sí, pero no tenemos gente en inglés. No, vale, vamos a continuar en español, por favor. Ok, continuamos en español. Entonces, entonces ahora yo voy a presentar, bueno, en realidad yo pensaba que ya que hay estos problemas que son psicológicos también, ¿no? Como decía Santo, en estas niñas, pues quería presentarle en realidad a Nuria, nuestra psicóloga, ¿no? Que está aquí con nosotros. Y entonces, pues, Nuria, que es psicóloga, por eso, licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid y que forma parte por eso del Colegio de Psicólogos aquí nacional, y pues presentarle a ella sobre todo para
saber desde el punto de vista psicológico qué pasa pues a las mujeres, ¿no? En este sentido, ¿qué le pasa, vamos, después de esta aberración che hanno tenuto in sua vita? Che cosa succede alle donne dopo questa aberrazione che hanno avuto nella loro vita? Nuria, a ti la palabra. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por la invitación de poder estar aquí acompañando en este congreso. Yo os voy a hablar de los aspectos psicológicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y desde ahí la tenemos que tratar. Una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y es una forma extrema de la discriminación de la mujer. Estas manifestaciones es una manifestación más de lo que es la violencia de género y va a tener unas lesiones y unas secuelas a corto y a largo plazo en las mujeres que van a ser muy parecidas estas secuelas psicológicas a las víctimas de violencia de género y sobre todo y más concretamente a las víctimas de abuso sexual. En España tenemos unos juzgados específicos, como ya os he dicho, yo trabajo soy psicóloga forense y trabajo en los juzgados de violencia sobre la mujer. En estos juzgados que se crearon en España en el 2005, se tratan los casos de violencia de la mujer en las relaciones de pareja. Sin embargo, este tipo de violencia como es la mutilación genital, que es una violencia de género, todavía no se está llevando en estos juzgados, ¿vale? Y la violencia de género es la violencia que sufre la mujer por el mero hecho de ser mujer, que es en este caso. Sin embargo, no están tratados unos juzgados específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los mecanismos que tenemos para que lleguen a los juzgados y para poder ser vistos y para poder ser tratados no está con un personal específico de ello, porque no conocen estos casos. Está siendo juzgado por unos juzgados generales, no unos juzgados que son específicos sobre la violencia en la mujer. La verdad que es que si solo se ve lo que se mira, si no sabemos mirarlo, no lo vamos a poder ver. Tenemos unas mujeres que son especialmente vulnerables en esta sociedad y dentro de esas mujeres, igual que tenemos mujeres con una discapacidad, con una patología o mujeres embarazadas, para ser víctimas de violencia de género, estas mujeres, este grupo de mujeres especialmente vulnerables, estamos hablando de unas etnias, unos grupos sociales minoritarios, que es el caso que tenemos aquí. ¿Qué condiciones hace falta para que haya estas víctimas de esta violencia de género? Necesitamos un agresor o una agresora, ¿vale? Necesitamos una víctima, que siempre va a ser una mujer, una causa, y la causa va a ser las relaciones de poder entre los distintos sexos de la asociación y la sociedad genérica. Y necesitamos un objetivo, y el objetivo ¿cuál va a ser en la mutilación? El control y el dominio de las mujeres. Esto tiene en común también con las víctimas de violencia de género en una relación de pareja. Esta creencia social de que el varón es superior a la mujer, por eso la agrede, es por ser superior a la mujer, por tener unos derechos y son los que marcan las reglas y poder usar la violencia como un método para justificar ese control y ese dominio. Se está utilizando la agresión en la mutilación como justificante para poder controlar y dominar a la mujer. ¿El objetivo principal cuál va a ser? El tener el control, el vencer su resistencia y el quitarla ese poder que ella va a tener. Además de otros muchos que ya serán religiosos, culturales, pero que no lo podemos justificar ahí porque el objetivo general es controlar a la mujer y tener la dominación de ella. ¿Qué tenemos en común estas mujeres? Estas mujeres víctimas de la mutilación, víctimas de esta violencia en concreto, que son mujeres con miedo, con culpa, aislamiento, control, sumisión y problemas de salud. Y digo miedo y culpa y aislamiento porque tenemos que diferenciar esas mujeres que van a ser sometidas a la mutilación porque su cultura lo lleva, pero eso no quiere decir, ¿vale?, que no tengan miedo.
¿vale? Que si no lo hacen van a tener culpa, que si no lo hacen van a ser aisladas, ellas y su familia, con lo cual van a ser mujeres con este sentimiento de miedo, culpa, aislamiento, control, sumisión. La mutilación genital lleva distintos tipos de maltrato. No solamente es un maltrato sexual, porque hay un maltrato físico, porque hay unas secuelas físicas, es un maltrato psicológico, es un maltrato sexual, es un maltrato social. O sea, que estamos viendo que este tipo de la mutilación genital, este tipo de violencia, hay distintos tipos de maltrato. Si una mujer no se somete a ese maltrato, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una violencia verbal, porque puede haber insultos, puede haber críticas, puede haber amenazas, puede haber humillación y puede haber aislamiento, culpabilidad, un chantaje emocional. Entonces, no solamente tenemos que ver las mujeres que se someten a, sino qué pasa y si se plantean en un momento determinado, si no se someten a esa mutilación, que eso también es muy importante. Claro. También es importante el tema de la violencia sexual, que es cualquier tipo de actividad sexual no consentida libremente. Y no consentida libremente significa que por cultura, si las obligan a ello, no tienen el poder para poder opinar, ¿no? Entonces, ahí ya se están siendo sometidas, se están viendo obligadas. Yo quiero hacer, sobre todo, importancia a dos cosas, y yo creo que eso que tendría que quedar muy claro, es que muchas veces se nos pide un perfil psicológico de las mujeres víctimas de la... El micrófono lo premió ahí. El micrófono. Nuria no te escucha. ¿Ya? ¿Ahora? Ya. Ahora sí. Sí, ya, adelante. ¿Sigo o...? No, continúa. Continúa, vale. porque estabas concluyendo. Vale. Digo que es importantísimo el tema del perfil. Muchas veces nos dicen que cuál es el perfil de las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de una mutilación. No podemos decir que tenga un perfil. Si decimos que tiene un perfil esta mujer, estamos echando la responsabilidad a ella. Ella no es la responsable. No son sus comportamientos ni sus características personales las que la hacen llevar a ser agredida, a ser mutilada. Entonces, no podemos decir que tenga un perfil. Esto es importantísimo. No clasifiquemos a la mujer. No son sus comportamientos, no es su responsabilidad. Por eso no hay un perfil de esta mujer. Hay un perfil de la sociedad, del agresor, de la agresora que la hace, pero no de ella. Y tampoco podemos decir que tenga un perfil. Podemos saber que tiene unas características, pero ellas no las podemos tener el perfil. También es muy importante, que me gustaría señalar, el tema de las lesiones y las secuelas psicológicas. Conocemos muy bien cuáles son las lesiones y secuelas a nivel físico, pero no psicológico. Y una lesión psicológica es una alteración psicológica que le va a incapacitar a la persona para hacer frente a sus rutinas cotidianas, a nivel personal, laboral, familiar, social, a corto plazo y a medio plazo y a largo plazo. Esas son las lesiones psicológicas que van a quedar. Eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando una persona se rompe, por ejemplo, un pie, ¿no? En ese momento se rompe un pie, le pone una escayola, no puede andar, ¿vale? Puede ser que eso se pase y no quede ningún tipo de secuela, no pasa absolutamente nada a nivel físico. Cuando le quitan la escayola, ese pie vuelve a estar bien. Pero puede ser en algunos casos que después de una escayola, después de una rotura de esa pierna, queden unas secuelas, ese pie no quede nunca bien porque ha quedado una pequeña fisura, que eso no va a quedar nunca bien. Y queda, por ejemplo, una cojera, esas son las secuelas. Pues a nivel psicológico pasa eso. A nivel psicológico, una lesión es una alteración significativa que incapacita a la persona en un momento determinado, corto, largo o medio plazo, y sin embargo una secuela psicológica que parece que no las conocemos, que son distintas. Una secuela psicológica es cuando se refiere a la discapacidad permanente.
para siempre, con tratamiento o sin tratamiento. Una secuela psíquica más común en este tipo de delitos es el cambio de personalidad. Cuando ese tipo de delito, ese tipo a esa víctima, por lo que le ha sucedido, le ha cambiado la personalidad. No importa que tenga o no tratamiento, eso ya queda para siempre. Y esas son las secuelas que normalmente ese cambio de personalidad queda en este tipo de víctimas. ¿Son los mismos para todas y para todas las mujeres y para todas las niñas? No. Va a depender de muchas cosas. Va a depender de esa persona, va a depender de la sociedad donde esté, del momento de su vida que sea. Cuanto mayor sea el maltrato, seguramente las lesiones van a ser mayores y seguramente las secuelas van a ser mayores. Pero no nos podemos diferenciar por edad, por la sociedad en la que esté, por países. No, se han hecho estudios y se ha visto que sí que quedan secuelas, pero no tenemos estudios que queden claros, ¿vale? Si ese tipo de lesiones y ese tipo de secuelas tiene que ver por otras causas. Está muy claro que es distinto una niña o una mujer que está en la sociedad, que siempre ha vivido en una misma sociedad, en una misma cultura, en una misma familia, que cuando inmigran a otra ciudad y las culturas y los valores son completamente distintos, ¿vale? Porque las hace más conscientes de ese tipo de maltrato. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de las mujeres no son conscientes porque no lo saben y porque no se les ha enseñado que están sufriendo una agresión y que son víctimas de un maltrato, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es importante y que tenemos que tener en cuenta y sensibilizar a todos los profesionales y a todas las profesionales? Pues que la desigualdad, y este es un problema de desigualdad entre hombres y mujeres, va a dar paso a la violencia. Que la violencia se ejerce sobre la mujer, no contra la mujer, que esto también es muy importante, ¿vale? No es que se haga contra ella, sino se hace sobre ella. Yo lo explico en violencia de género, en las relaciones de pareja. Es el maltratador la quiere hacer daño, en muchos casos no la quiere hacer una agresión, no la quiere hacer daño, ¿vale? Pero lo hace sobre ella, quiere someterla, quiere tenerla bajo su control, bajo su dominio. Este padre, esta madre, esta persona de la sociedad que va a realizar la mutilación, ¿quiere hacerla daño? No, pero hace una violencia sobre ella, no contra ella. Su objetivo no es hacer daño, su objetivo es dominar. Nuria, muchísimas gracias. Perdona, no, ¿sabes qué pasa? Que voy a decir dos palabras ahora en italiano porque hay muchísimos italianos que también nos están viendo. Entonces, decir la verdad, dos palabritas de lo que has dicho tú, como he hecho antes con Santo, ¿no? Que le he dicho en español. Pues Nuria sta parlando delle lesioni appunto che ci sono a livello psicologico praticamente sulla donna e dice che l'uomo in realtà in genere quando fa diciamo un maltratto fisico può essere in realtà a volte non vuole farlo, no? Però lo fa e lo fa su di lei, addirittura facendole cambiare la personalità e quindi possiamo dire che un maltratto fisico rientra praticamente nella categoria del maltrattamento appunto fisico e psicologico, appunto la mutilazione genitale femminile. Diciamo che è una manifestazione appunto della violenza di genere e i sintomi e le conseguenze psicologiche non sono solamente a breve termine, ma sono anche appunto a lungo termine e quindi per questo possono essere simili alle vittime della violenza di genere, le donne appunto che subiscono una mutilazione genitale femminile. Le conseguenze logicamente psicologiche sono legate soprattutto alla cultura che provoca pure sentimenti appunto contraddittori, a volte anche di
consapevolezza, considerando che appunto le ragazze, se non si sottopongono alla mutilazione genitale femminile che gli viene imposta dalla famiglia, possono addirittura sentirsi in colpa per non averlo fatto, e quindi anche lì è una conseguenza logicamente psicologica che discrimina, differenzia praticamente i valori della società nella quale vivono e la cultura logicamente nella quale sono state cresciute. Perdona Nuria si te he interrumpido, pero ahora, bueno, quería decir algo en español, en italiano, los oyentes italianos, perdóname. Y ahora, muchísimas gracias Nuria, muchísimas gracias a Santo. Bueno, vamos a decir que gracias a vosotros. Intervenciones de verdad preciosas y interesantes. Y ahora pasamos la palabra a María José Rodríguez Rojas, que es abogada, agente de igualdad y miembro de la Junta Directiva de Tribune, y compagina el ejercicio de la abogacía con una labor divulgativa de los derechos de las personas en colaboración con varios medios de comunicación. Pues aquí tenemos a María José Rodríguez Rojas, que nos va a hablar sobre todo del aspecto jurídico de esta situación. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero dar las... ¿Perdón? ¿Se oye? Sí, sí, se oye. Perdona que voy a apagar yo así. Vale. Decía que en primer lugar quiero dar las gracias por haberme invitado a participar en este acto y agradecer también a la organización que haya hecho posible que hoy estemos hablando de mutilación genital femenina, ya que es muy importante que visibilicemos este problema, porque ya no es algo ajeno a los países de nuestro entorno, sino que nos hemos convertido en una sociedad intercultural como consecuencia de los flujos migratorios. Y esta interculturalidad, sin duda, tiene muchísimos aspectos positivos y enriquecedores, pero también tiene otros como este que no lo son. Es algo que como sociedad tenemos que afrontar y tenemos que enfrentar. Además, la fecha es ideal para hablar de este tema porque, como sabéis, en unos días, el 6 de febrero, es el Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Esta mutilación de parte de los genitales externos femeninos, que tiene unas consecuencias evidentes en el terreno físico y psicológico, como han explicado los ponentes precedentes, es una práctica ancestral y tradicional en determinados países que se realiza, como nos ha explicado Nuria, la psicóloga, pues como un elemento de control y también como un factor donde se pretende evitar que lo que se pretende es evitar que la mujer sienta placer sexual, con la finalidad de que pueda llegar virgen al matrimonio, ya que en caso contrario podría ser rechazada por su esposo. También para ellos es una forma de evitar la supuesta promiscuidad femenina y de asegurar que solamente tengan hijos con el marido, ¿no? Estas prácticas se suelen realizar sin anestesia, con instrumentos rudimentarios que pueden ser pues un cristal, un trozo de una lata o cualquier instrumento cortante, ¿no? Sin desinfección previa, sin medidas de higiene. Hay veces que se cubre la herida con plantas o con ungüentos que supuestamente tienen propiedades medicinales y esto lo que lleva el resultado, como nos ha explicado el doctor, de que se producen graves infecciones, incluso en algunas ocasiones con resultado de muerte. Por ello, la mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. En concreto, los derechos a la salud, a la seguridad, a la integridad física, incluso el derecho a la vida, el derecho también a no ser sometido a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, derechos que están reconocidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Declaración de los Derechos del Niño. Además, como nos ha explicado la psicóloga Nuria,
es una forma de violencia de género, atenta directamente contra la dignidad de las mujeres, es un delito y es el reflejo de la desigualdad entre hombres y mujeres que está arraigada en determinadas culturas, en determinados territorios, en determinadas zonas. Y además, como también nos han indicado previamente, pues constituye una forma extrema de discriminación de las mujeres. Ni que decir tiene que existen una serie de declaraciones, de convenios internacionales que obligan a España a perseguir este tipo de prácticas. Entre ellas, el Convenio de Estambul. Este convenio obliga a los países que lo han ratificado, como es el caso de España, a que persigan internacionalmente la mutilación genital femenina y adoptar medidas necesarias para que la persecución por razón de género sea una causa de asilo. En este caso, pues si una mujer huye de su país por miedo a sufrir la mutilación de sus genitales, pues desde luego podría solicitar asilo en España. Con respecto a nuestra legislación, la legislación española ha ido evolucionando a lo largo de los años y tenemos un hito importantísimo en el año 2003. En este año, estas conductas se incluyen expresamente en un artículo del Código Penal, el artículo 149.2, y se considera un delito que se castiga con penas de 6 a 12 años de prisión. Y si la víctima es una menor o una incapaz, pues también puede llevar aparejada que a esos progenitores se les inhabilite para ejercer la patria potestad o para ejercer un cargo de tutores por un tiempo que puede ir de 4 a 10 años. Lo importante es que a partir de este momento la mutilación genital femenina se visibiliza en nuestro ordenamiento jurídico y se considera como un delito autónomo, independiente, un delito en sí mismo. Posteriormente, en el año 2015, se reforma de nuevo nuestro Código Penal, pero el artículo que se dedica a la mutilación genital femenina no se modifica. Lo que se hace es que se modifican determinados preceptos que se aplican con carácter general a todos los delitos y, por supuesto, también al delito de mutilación genital femenino. Y una de las cosas muy importantes es que, por una parte, se considera como una circunstancia agravante de cualquier delito, también de la mutilación genital, la discriminación por razón de género. Y, en segundo lugar, también una novedad importante es que, además de imponer la pena de prisión, una vez que se ha cumplido, se puede, es decir, además de la pena de prisión, se puede imponer una medida de libertad vigilada, que se cumpliría tras cumplir la prisión. Y ello supone que esta persona que es condenada, pues se sometería a un control judicial a través de diferentes medidas, que puede ser, por ejemplo, la obligación de estar siempre localizable mediante un aparato electrónico, es lo que conocemos, por ejemplo, para los maltratadores, la pulsera de maltratadores, o la presentación que se presente periódicamente en un lugar, que puede ser pues, en el juzgado o en la comisaría de policía o el cuartel de la Guardia Civil, o puede ser la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia a un determinado territorio o de aproximarse a la víctima, etc. También se ha ido modificando nuestra legislación de tal manera que, aunque el delito de mutilación genital se cometa en el extranjero, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, porque se aprovechan viajes o estancias en los países de origen para cometer estas prácticas, ¿no? Entonces, en ese caso, aunque se haya hecho fuera de España, también puede ser juzgado y condenado en España. Se han ido aumentando los supuestos en que la jurisdicción española sería competente y, finalmente, hemos llegado a una situación en que estas prácticas delictivas, aunque sean realizadas en el extranjero, se van a juzgar y castigar en España si los autores o la víctima tienen algún tipo de vinculación con España. Normalmente, quienes realizan estas prácticas alegan razones de carácter social, religioso, tradiciones, etcétera, ¿no? Pero tanto nuestra legislación como nuestra jurisprudencia consideran que la mutilación genital es un grave atentado contra los derechos humanos y que no se puede justificar por un motivo religioso o por un motivo cultural, y mucho menos
se puede eludir la responsabilidad penal alegando estas razones. Y en este sentido, nuestra jurisprudencia manifiesta que el respeto a las tradiciones y a las culturas tiene un límite infranqueable, que es el respeto a los derechos humanos. Por tanto, el respeto a otras culturas acaba donde empiezan los derechos humanos, que no son universalmente reconocidos por el simple hecho de ser personas. Tampoco admiten nuestros tribunales que se excluya la responsabilidad penal alegando que el autor creía que actuaba lícitamente o ignoraba que su conducta era contraria al derecho español. De hecho, cuando se juzga un caso de mutilación genital efectuada fuera de nuestro territorio nacional, se tiene en cuenta si el autor conocía o ignoraba esta práctica, que esta práctica se castiga aquí en España. Por eso no se actúa de la misma forma si la mutilación genital se produce aprovechando una salida vacacional al país de origen, habiendo residido previamente en España, en cuyo caso se suele condenar, o si se produce antes de trasladarse a vivir a España, en cuyo caso sí se suele hacer. Por otro lado, también se castiga la comisión por omisión, que consiste en considerar que los progenitores, como familiares más directos de la menor, víctima de la ablación, tienen que garantizar que esta no se produzca. Por tanto, pueden ser condenados por un delito de mutilación genital la madre o el padre que, pudiendo haber impedido la ablación, no lo hicieron, de tal modo que su falta de acción, su inacción, provocó la mutilación. Por tanto, y ya para concluir, tenemos que ser conscientes que la mutilación genital femenina no es una costumbre, no es una tradición, ni es algo cultural, sino que es un delito. Es una violación de los derechos humanos, un atentado contra la dignidad de las mujeres y una tremenda discriminación que tenemos el deber de erradicar. Muchísimas bien, gracias, muchísimas gracias. Bravo. Sí, sí, Muy la bien. verdad Yo tengo... muy clara, ¿no? Muy clara. Si quieres puedo decir algo yo en italiano y luego lo traducís un poquito al inglés. Vamos ¿no? a que lo diga primero, sí, vamos a que lo diga primero Claudia en inglés y luego Okay. tú le traduces en italiano, tanto Joffrey. Okay, I want to thank you, Maria José, for this intervention. And she says that the female mutilation is a violation of human and girls' rights, and it is an attempt to their physical integrity. It is a degrading act. It is a crime. So it is attentive to the dignity of women, and we can be very careful for the evidence of discrimination against women. Spain pursues this type of practice. Also, the Conference of Istanbul is very important about this topic, and the woman can go away to 6-12 years in prison also, and the mutilation genital feminine becomes now visible in the juridical system, in the penal code, and this is very important. So this is really an abstract of his topics, of this topic. Sí, sí, que muy bien. Pues digo una cosa per questo in italiano. Grazie mille Maria José, grazie Claudia per la traduzione in inglese. Che appunto Maria José dice che è praticamente un delitto, la violazione dei diritti, è una violazione dei diritti umani e delle ragazze, è un delitto all'integrità fisica, agli atti degradanti che fanno sì che le donne praticamente vengano sottomesse appunto dagli uomini,
e la mutilazione genitale femminile attenta alla dignità delle donne ed è un'evidenza della discriminazione e della donna. La Spagna ha preso atto, diciamo, di questa situazione, soprattutto mettendo in pratica il convegno di Istanbul e perseguendo quindi per violenza di genere appunto alle persone che praticano la mutilazione genitale, e quindi le donne possono chiedere addirittura asilo politico se adducono praticamente la possibilità appunto che vengano ad essere mutilate. Poi la Spagna l'ha inserito addirittura nel codice penale nel 2003, quindi è la prima volta che si visibilizza appunto nell'ordinamento giuridico spagnolo la mutilazione genitale femminile. Ecco, addirittura chi è che pratica queste pratiche, insomma, che fa queste pratiche, praticamente ha dai 6 a 12 anni di reclusione. Dunque, bueno, muchísimas gracias, va siendo muy interesante y ahora pues vamos a hablar. Bueno, si estoy viendo, perdone, que Santos tiene que dejarnos, ¿no? Pues Santo, ci devi lasciare, mi dicono. Non so se riesce ad ascoltare. Vamos con María Ubago. Sì, no, perché sta dicendo che Santo se ne deve andare, quindi solamente per salutarlo prima che se ne vada, solo per quello, perché deve andare. Sì, però non lo ascolto, non lo vedo. Va bene, allora procediamo con Maria Ubago. Mi sentite? Eccolo, c'è. Eccolo. Santo, se puoi farci un brevissimo saluto prima che te ne esca, perché sappiamo che hai degli impegni. Sì, allora grazie veramente di cuore per l'invito, ma soprattutto per la qualità degli interventi che sto sentendo, e voi che state coordinando, e il mio amico che adesso siamo diventati amici anche per questa bellissima iniziativa. E quindi spero di partecipare a altre cose e di incontrarci qualche volta quando questo dramma ci lascerà a tutti e ci permetterà di poter cantare alla luce del sole senza problemi. Io mi sono vaccinato già 2 volte e quindi diciamo ho fatto il percorso. Speriamo che la possibilità dei vaccini diventi un fatto mondiale. Esatto. Questa questione dei vaccini, che solo i paesi ricchi lo stanno avendo, e speriamo che possa essere un fatto universale e che sia una nuova lotta che ci unisca a tutti perché il vaccino arrivi a tutti, ricchi, poveri, a tutti. Grazie ancora di tutto, e veramente di cuore, e buon lavoro ancora. Grazie mille Santo, grazie per essere stato con noi. Pues adesso vamos a dar la palabra a María Ubago, que María Ubago, como habían dicho antes, pues Yuri, ¿no? Que después, que forma parte appunto della Tribune, della ONG que se dedica, que es la Tribuna para los Derechos Humanos, y entonces que nos va a explicar un poco cuáles son las actividades pues, que en relación a los derechos humanos y en particular a la violencia de género, pues hace su ONG, la ONG que representa. Y vamos a saludar a Cruz Sánchez de Lara, antes que todo, que es la presidenta, que seguro que nos está viendo ahora. Saludos a la señora presidenta de The Tribune, y ahorita vamos a hablar entonces con María Ubago. Estoy muy contento precisamente con la gran participación de Nuria, porque hizo un énfasis psicológico de qué es lo que le pasa realmente al cerebro de las niñas que están creciendo, y como apuntaló muy bien María José, la licenciada Rodríguez, pues efectivamente es un problema que se evoluciona. Los niños crecen con las niñas crecen con ese problema, y está enfocado, como dijeron, al control, ¿no? Al control de las nenas que no pueden crecer
teniendo esa gran ventaja que es tener no solo el deseo sexual, sino el placer sexual, además de que, como bien se dice, pues está un delito tipificado en España. Querida María Ubago, cuéntanos cuál es el trabajo que lleva Tribune en Kenia específicamente, porque nosotros vamos a tener con nuestros directores continentales de África, vamos a tener una mesa musulmana. Tenemos 4 mesas musulmanas e Irán, por ejemplo, con Manas Badigian va a trabajar esta semana en eso. Cuéntanos cómo trabaja en sociedades musulmanas de Tribune con esto que es específicamente un delito que afortunadamente la Convención de Estambul dice que terminan los derechos culturales cuando empiezan los derechos humanos. Adelante, María. Hola, bueno, primero quería agradeceros la iniciativa al World Festival Poetry y en especial a Claudia y a Elizabeth por todo lo que han hecho para que nosotras estemos aquí y por todo el cariño que le ponen. En principio, si nos centramos en el proyecto de Kenia, lo que se está haciendo en Kenia desde Freeview es colaborar con la UNOC para crear el primer centro del primer espacio seguro para niñas que tienen conflicto con la ley. Entonces, lo que la Unión, bueno, la ONU, la Agencia de Droga y Crimen está haciendo es cuidando de estas niñas, tratando de que tengan un futuro distinto al que estaban llevando a través de la mentorización en profesiones, y Freeview lo que está haciendo es recaudar fondos, por suerte ya están, para crear un centro donde al salir de los centros en los que se encuentran ahora puedan continuar con su estudio y seguir adelante. Es como un hogar intermedio hasta que puedan salir a su vida normal, que es lo que ahora en este momento les han quitado. En el resto de los países en los que trabajamos nosotros, en realidad lo que intentamos es a través de encontrar situaciones en las que se están violando los derechos humanos, paliarlas a través de lo que decía María José, que son la creación de eventos, la recaudación de fondos para conseguir cambiar la vida de esas personas que están sufriendo la injusticia. Como decía Elizabeth, Freeview lo fundó Cruz Sánchez de Lara en el 2012 y lo que hace es aunar personas con el criterio similar en función de la defensa de los derechos humanos y salir a buscar situaciones de injusticia y paliarlas, ya sea denunciándolas, como se hizo en el año 2015 con la mutilación genital femenina, ya sea paliarlas a través de colaborar con organizaciones como se hace con APRAN con el delito de trata. Y lo que hacemos es eso, es ver dónde podemos colaborar, buscar a alguien que se una a nosotros y ayudar. Eso es Freeview. Muy bien, muchísimas gracias, qué bueno que has tenido. Y entonces, como ocupaste poco tiempo, entonces tenemos otra pregunta también antes de que Claudia lo traduzca al inglés. Entonces, quisiera preguntarte efectivamente y felicitarte por tu gran trabajo. ¿De qué manera, obviamente, el Festival Mundial de Poesía y el Frente Poético Mundial en Defensa de los Derechos de la Mujer tiene una red muy grande? Tenemos un festival incluso que se llama Feministambul en Turquía con Hilal Karahan, que es nuestra directora intercontinental, es una hermana de Claudita Piccino, y Claudia Piccino la quiere mucho a la Sorelina Hilal Karahan. Entonces te queríamos preguntar de qué manera a corto plazo, es decir, en 6 meses, qué gran campaña vamos a hacer junto con María José Rodríguez en términos de una escalada. Es decir, este trabajo no se tiene que quedar aquí nada más en que hablamos y que salimos bonitos en la internet. No, necesitamos obviamente trabajar directamente con María José, por ejemplo, y con Nuria. Y entonces, bueno, yo trabajo en Médicos Sin Fronteras y por supuesto que conozco muy bien todo lo que han hablado desde el punto de vista no solo clínico, sino psicológico. Entonces, creo que con Claudia y con Elizabeth y
y con un grupo como el que están haciendo en The Tribune, creo que podemos hacer algo. Ya me decías que había una persona aquí en México trabajando, entonces creo que en zonas, ojo, zonas indígenas, por ejemplo, vamos a tener, ya tuvimos con los quechuas, que es una cultura que existe en Perú, que hablan su propio idioma. El Festival Mundial de Poesía se preocupa mucho por las lenguas originarias, y ahí también hay prácticas de violación de los derechos humanos, no directamente que tengan que ver con la mutilación, porque ya vimos que eso es término musulmán, pero efectivamente, ¿qué podrían hacer en los próximos 6 meses, María, Nuria y tú, respecto a esto de que Tribune hiciera un paso un poco más contundente? Pues en ese sentido, lo que sí es que tiene que quedar claro que no es mi trabajo, esto es un trabajo que se hace en conjunto con muchísimas personas y eso es lo bonito. Todo el mundo tiene cabida, con lo cual lo único que tenemos que hacer es sentarnos y contáis con María José, con Nuria, conmigo y con mucha más gente que forma Tribune, que seguro estará dispuesta a dar una mano, con lo cual empezar a decirnos por dónde. Yo puedo decir que desde el Colegio de la Psicología de Madrid estamos dispuestas a colaborar con María en lo que sea. El colegio está abierto en ese tipo de colaboraciones y siempre podéis contar no solamente conmigo, sino con el Colegio de la Psicología de Madrid. Perfecto, qué linda, muchísimas gracias. Y María José, terminas con el cincel de la ley y el martillo del juez. Cuéntanos, querida María José, ¿qué es lo que se te ocurre que podría pasar en términos de los derechos humanos para prevenir? Porque precisamente, pues has dicho palabras sabias como son esto de los derechos culturales y que los derechos humanos, como ya saben, pues los acuerdos internacionales de la ONU pues van a ir sobre los derechos de los niños y sobre los derechos humanos. ¿Qué podríamos hacer debido a que, por ejemplo, España ha ratificado la ley en términos de la tipificación y que ya está como delito en el Código Penal español? ¿Qué se podría hacer como para que estas praxis, que yo pienso que pues son cosas como dijiste tú al inicio, ancestralmente arraigadas, esto no se va a arreglar porque nos juntemos ahorita, juntemos en Estambul en noviembre, ¿ok? En noviembre del 2021, si las cosas siguen bien, todos nos vamos a ver en Estambul, ¿ok? Es una invitación que ya tenemos, así es de que nos vemos por allá, y además podemos hacer unas mesas y vamos a proponer esto ante la Unión Europea. Pero, ¿qué nos podrías decir tú que fuera viable y pues a mediano plazo, querida María José? No estoy entendiendo, ¿te refieres a como un proyecto que llevásemos a cabo? Sí, algo así, algo muy concreto de que tuviéramos resultados en los próximos 6 meses. Bueno, como ha dicho María, tendríamos que sentarnos y verlo con más detenimiento. Lo que yo sí considero es que este tema es un tema cultural y educativo. O sea, sí que hay que sensibilizar y hay que educar. Hay que sensibilizar a la población española y al resto o sea, a la gente que no hace este tipo de prácticas, que no es propio de su cultura, hay que sensibilizar de que eso existe y que existe ya en nuestro país, que se está haciendo. Crear esa conciencia social de que esto es un delito y que hay que erradicarlo. Y también hay que educar en los colegios y hay que educar sobre todo a las mujeres que tienen procedencia, o sea, que proceden de países donde se practica la ablación. Hay que educarlas porque ellas son las futuras transmisoras de esa cultura. Exacto. Tienen también un papel de educadoras de su prole, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo. Yo creo que es fundamental trabajar desde la educación. Me parece muy bien. And now there, Claudia, if you want to I want only to... Okay, Yuri, I want only to say thanks and hello and bye to Maria Ubaldo, to Maria José and to Nuria.
I'm very happy of their presence this night. And as Maria Jose says, we have to work on educations of the girls. But now I want to say thank you and very, very with my heart to Elisabetta Balli, which is a beautiful poet and a great organizer. And I thank her for her help this evening. So she will say something in English and in Italian about the last speeching of Maria Ubalgo. Thank you, Yuri, for this opportunity, and I hope we can see again. Bueno, aquí estamos. Entonces, dico due parole in italiano di ciò che ha detto Maria Ubago, perché Maria Ubago è appunto rappresentante di Tribune, che è un'associazione senza fini di lucro che è stata creata appunto dalla presidente Cruz Sánchez de Lara nel 2012 per poter canalizzare i progetti a difesa appunto dei diritti umani e nella giunta direttiva appunto lavorano professionali, no? Il loro motto è aiuta a aiutare, cioè aiuta ad aiutare, no? Praticamente aiuta a aiutare. E quindi questo è esattamente quello che fanno con altre associazioni, Alleanza por la Solidarietà, Clinica di Ahun in Giordania, Pramp contro la tratta praticamente delle donne e poi con NUPA. Maria Ubago, quello che ha detto insieme praticamente a Nuria e insieme appunto a Maria José, che magari insieme a Yuri pure insomma si possa creare in un futuro una serie di tavole rotonde o di progetti per portare avanti in queste zone in cui si praticano appunto queste mutilazioni genitali femminili. Non so se vuoi dire qualcosa tu. No, todo muy bien, perfecto. Y saludamos, mira, a Gianpaolo Mastropascua. Ciao amigo Gianpaolo Mastropascua. Saludamos mucho. Y bueno, un abrazo grande para Nuria. Muchísimas gracias por tu apoyo. En realidad estoy muy contento. Yo escribo efectivamente sobre el cerebro y entiendo muy bien todo tu punto de vista psicológico, así es de que me dio muchísimo gusto. El apoyo de María José, por supuesto, es capital, es cardinal, y de María Ubago, sin duda alguna, tendremos que hacer un viaje específico hasta Madrid en los próximos meses para ir a darles un abrazo de felicitación por esa cosa tan bella y bueno, pues vamos a ir con camisetas del Real Madrid, por supuesto, porque hay que ponerse la camiseta del Real Madrid para saludarlos. Y efectivamente, después nos vamos a saludar a Claudita con mucho cariño. Y bueno, nos despedimos, las quiero mucho, muchísimas gracias. Ha sido una mesa muy bonita. Saludos a Itzel Neja y a todos los que terminaron durante estos 10 minutos. Y bueno, besos, bachi para tutti. Bye. Grazie a tutti.